La explosión levantó del suelo a la sargento Ye Young y la estrelló contra el muro de adobe del complejo afgano. Por un instante, el mundo quedó en silencio, salvo por un agudo zumbido en sus oídos. A través del polvo y el humo, vio al comandante James Samer Harrison luchando por ponerse de pie, con la sangre manando de una herida en el muslo y la carabina M4 aún aferrada en las manos, mientras disparaba 3 ráfagas contra los combatientes talibanes que entraban por la brecha en el muro. «¡Médico!». Alguien gritó y ella se dio cuenta de golpe de que ella era la médica a la que llamaban. Se incorporó, con su mochila médica aún sujeta a la espalda, y vio la magnitud del desastre. La mitad de su escuadrón había caído. Los talibanes los habían emboscado en un lugar perfecto en este remoto valle de la provincia de Helmand. Y ahora se acercaban para matarlos. El comandante Harrison intentaba coordinar una defensa, pero la sangre que se acumulaba alrededor de su pierna derecha le indicaba que tenía minutos, tal vez menos, antes de desangrarse. Lo que sucedió en los siguientes 47 minutos se convertiría en una de las acciones más condecoradas de la historia militar moderna, lo que le valió a Ye Young la medalla de honor y cambió para siempre la visión que los militares tenían de los médicos de combate. Pero en ese momento, cubierta de polvo y sangre, lo único que sabía era que su comandante estaba muriendo. Su escuadrón estaba inmovilizado y ella era la única que podía salvarlos. 6 horas antes, la misión parecía rutinaria. La compañía Charlie, segundo batallón, había recibido la tarea de limpiar un presunto alijo de armas talibanes en el Valle de Corín, un lugar. Los soldados lo habían apodado Valle de la Muerte con razón. La sargento Ye Young había sido médica de combate durante 6 años, con 3 misiones en Irak y 2 en Afganistán. A sus 28 años, había presenciado más traumas que la mayoría de los médicos de urgencias en toda su vida. La información sugería una ligera resistencia, tal vez un puñado de combatientes custodiando el dinero. El comandante Harrison había llevado un escuadrón reforzado de 12 soldados, incluyendo a ella, pensando que sería una operación rápida de entrada y salida. Partieron a las 4, aprovechando la oscuridad para enmascarar su aproximación a través del terreno traicionero del valle. Elliot siempre respetó al comandante Harrison. El oficial de 35 años, originario de Texas, tenía fama de liderar desde el frente, sin pedir nunca a sus soldados nada que él no hiciera. Conocía a cada miembro de su escuadrón por su nombre, conocía a sus familias, sus sueños. Había escrito cartas de recomendación para soldados que solicitaban ingreso a la universidad, había ayudado a otros a superar divorcios y fallecimientos familiares. Era más que un comandante. Era el corazón de la unidad. Al acercarse al complejo objetivo, el especialista, Marcus Roquette Rodríguez, punto de apoyo, levantó el puño cerrado. El escuadrón se quedó paralizado. A través de sus gafas de visión nocturna, ella pudo ver el complejo que tenía delante, un grupo de edificios de adobe rodeados por un muro bajo. Parecía desierto. Demasiado silencio, susurró Rodríguez por la radio. Harrison avanzó, con su M4 listo. Eagleye, aquí Martillo 1, llamó al equipo de supervisión, posicionado en la cresta. ¿Qué ven? Movimiento negativo Martillo 1, fue la respuesta. La térmica muestra quizás 2 o 3 señales dentro del edificio principal. Fue el tal vez lo que debería haberles advertido. Los talibanes habían aprendido a enmascarar sus señales de calor usando mantas gruesas y túneles subterráneos para ocultarse de las imágenes térmicas estadounidenses. Pero la misión era urgente. Necesitaban alcanzar la caja antes del amanecer, cuando el valle se llenaría de tráfico civil con el que los talibanes podrían mimetizarse. Entramos rápido y con fuerza, decidió Harrison. Rodríguez atravesó la puerta principal. Thompson Lewis proporcionó fuego de cobertura. Young, quédate cerca de mí. Ella revisó sus suministros médicos una vez más.
vendajes, torniquetes, morfina, rápido, coágulo, sellos torácicos, todo lo necesario para mantener a alguien con vida el tiempo suficiente para llegar a un hospital de campaña. Había realizado este ritual cientos de veces, pero nunca se volvió más fácil, sabiendo que en minutos podría estar usando estos suministros en las personas con las que había desayunado esa mañana. Avanzaron hacia el complejo en columna táctica, con las botas en silencio sobre el suelo rocoso. Rodríguez colocó la carga de ruptura en la puerta mientras los demás tomaban posiciones de cobertura. Ella se colocó detrás de Harrison, lo suficientemente cerca para alcanzarlo rápidamente si era necesario, lo suficientemente lejos para evitar la zona de muerte inmediata. Abriéndose paso en 3, 2, 1. La explosión rompió la tranquilidad previa al amanecer, abriendo la puerta hacia adentro. Rodríguez fue la primera en atravesarla, seguida de Harrison y los demás. Ella entró en cuarta, con su pistola M9 en una mano y el botiquín en la otra. El complejo estalló. Destellos de fuego iluminaron cada ventana, puerta y posición de combate. No eran 3 combatientes. Eran 30, tal vez más. Los talibanes habían convertido el complejo en una zona de muerte y la compañía Charlie había entrado directamente en ella. Soldado de primera clase Danny Thompson, de apenas 19 años y en su primer despliegue, recibió un disparo en el pecho. Su chaleco antibalas lo detuvo, pero el impacto lo hizo girar. Un segundo disparo le dio en el cuello y cayó al suelo salpicando sangre. «Hombre caído», gritó alguien, y ella se movió antes de que las palabras dejaran de resonar. Se deslizó al lado de Thompson, sacando ya una gasa de combate con las manos. La herida era grave. La bala había rozado la arteria coronaria. Aplicó presión directa mientras buscaba un agente místico con la otra mano. «¿Estás bien, Danny?», mintió, con voz serena a pesar del caos. «Solo un rasguño. Te tengo». A su alrededor, el tiroteo se intensificó. El distintivo estallido de los AK-47 se mezclaba con el sonido más agudo de los M4 estadounidenses. Los RPG rugían sobre sus cabezas, explotando contra los muros del complejo. A través de todo, oyó la voz de Harrison, firme y autoritaria. Luis silenció esa ventana. Rodríguez, pon una granada en esa puerta. Tenemos que ponernos a cubierto. Ella logró detener la hemorragia de Thompson, pero había perdido demasiada sangre. Tenía los ojos vidriosos, desenfocados. Lo golpeó con un autoinyector de morfina y lo arrastró detrás de un muro bajo, marcándolo con una tarjeta de baja para la evacuación médica que, con suerte, llegaría. Fue entonces cuando llegó la segunda oleada. Los combatientes talibanes entraron en tropel por las brechas que habían abierto en los muros exteriores del complejo. Habían estado escondidos en túneles, esperando a que los estadounidenses se unieran al combate. Era una trampa perfecta. «Retrocedan. Retírense al edificio principal», ordenó Harrison, disparando su M4 en ráfagas controladas mientras cubría la retirada del escuadrón. Ella agarró a Thompson por las axilas, intentando arrastrarlo hacia el edificio. La especialista Jennifer Hinks Michey apareció a su lado, ayudando a cargar al soldado herido. Juntos, llegaron a la relativa seguridad del edificio principal, donde el escuadrón establecía una defensa apresurada. La sala era un caos. El sargento de primera clase Robert Bull Kowalski sangraba por heridas de metralla en el brazo y la cara. El soldado Jacob Witte había recibido un disparo en la pantorrilla e intentaba hacerse un torniquete con manos temblorosas. El operador de radio, el cabo Sam Chen, gritaba por su auricular, pidiendo apoyo aéreo cercano inmediato y evacuación médica. «Negativo para las aves», fue la respuesta. «El tiempo empeora. Nada puede volar durante al menos 2 horas. 2 horas en esta lucha. Eso fue toda una vida». Ella pasó de un soldado a otro, evaluando heridas,
aplicando torniquetes, administrando morfina. Sus manos trabajaban automáticamente. La memoria muscular de incontables horas de entrenamiento le estaba tomando el pulso. Había terminado. No pensó en las balas que resonaban sobre su cabeza ni en los RPG que explotaban cerca. Su mundo se redujo a los heridos frente a ella. Harrison seguía coordinando la defensa, moviéndose de ventana en ventana, dirigiendo el fuego, anunciando las posiciones enemigas. Su presencia estaba en todas partes, manteniendo unido al escuadrón con pura fuerza de voluntad. Entonces explotó el artefacto explosivo improvisado. Los talibanes lo habían colocado en el suelo del edificio probablemente hacía semanas, esperando exactamente ese momento. La explosión atravesó la habitación, lanzando cuerpos como muñecos de trapo. El techo se derrumbó parcialmente, dejando caer escombros y polvo. Ella se encontró en el suelo, con los oídos zumbando y la vista borrosa. Se incorporó, tosiendo en la espesa capa de polvo, e inmediatamente buscó heridos. Lo que vio le heló la sangre. El comandante Harrison estaba en el suelo, con la pierna derecha torcida en un ángulo antinatural, la sangre manando de una herida masiva en el muslo. Le habían dado en la arteria femoral. Tenía minutos antes de desangrarse. Ella se arrastró hasta él. Su botiquín médico, milagrosamente, seguía en su espalda. Los ojos de Harrison estaban abiertos pero desenfocado, con el rostro ya pálido por la pérdida de sangre. Su M4 aún estaba en sus manos, e incluso semiconsciente, intentaba apuntar a la puerta por donde los combatientes talibanes intentaban entrar. «Señor, necesito que se quede quieto», dijo ella, abriendo su último torniquete. «El escuadrón», murmuró Harrison, con la sangre brotando de sus labios. «También hay heridas internas». «Lo tengo, señor. No se desvíe de mí». Le aplicó el torniquete en la parte alta del muslo, apretándolo hasta que la hemorragia disminuyó. Pero pudo ver otras heridas. Metralla en el abdomen, posible pulmón perforado. Necesitaba un cirujano, no un médico de campaña. A su alrededor, la situación se deterioraba. La mitad del escuadrón estaba herido. Casi se les había acabado la munición. Los combatientes talibanes se acercaban, presintiendo la victoria. Fue entonces cuando ella tomó la decisión que definiría el resto de su vida. «Michei Kowalski, aún puedes luchar», gritó. «Apenas», respondió Michei, con la sangre corriendo por su rostro desde una herida en el cuero cabelludo. «Mantengan el muro norte. Chen, sigan pidiendo apoyo. Todos los que puedan disparar, elijan una ventana y aprovechen cada disparo». Se giró hacia Harrison, quien intentaba concentrarse en su rostro. «Young, sácalos», susurró. «No sin ti, señor». Lo agarró por las axilas y empezó a arrastrarlo hacia la parte trasera del edificio, donde había una cobertura ligeramente mejor. Harrison pesaba al menos 90 kilos con su equipo, pero la adrenalina le daba una fuerza que desconocía. Las balas le pasaron tan cerca de la cabeza que podía sentir el calor. Un RPG explotó contra la pared, cubriendo los escombros. Harrison, incluso en su estado semiconsciente, mantuvo su M4 en alto, disparando ráfagas cortas a cualquier combatiente talibán que se asomara. Su entrenamiento estaba tan arraigado que, incluso muriendo, seguía luchando. Llegaron a un pequeño almacén en la parte trasera del edificio. Ella apoyó a Harrison contra la pared e hizo una rápida evaluación. El torniquete aguantaba, pero ya había perdido demasiada sangre. Respiraba con dificultad. Definitivamente tenía un pulmón perforado. Sin cirugía inmediata, no sobreviviría. La voz del joven Harrison era apenas un susurro. «Tome mi rifle. El escuadrón necesita». «Señor, estará bien. La evacuación médica. No vienen pájaros». Tosió, con sangre salpicando sus labios. Sabe lo que hay que hacer». Desde la sala principal, oyó la voz desesperada de Chen. «Vienen por el muro este.
No podemos resistir. Ella miró el M4 de Harrison, luego su rostro. Sus ojos, aunque vidriosos por el dolor, eran claros. Sabía lo que pedía. El escuadrón necesitaba a todos los combatientes, y ahora mismo, mantenerlo con vida significaba que no podía ayudar a defender su posición. Señor, soy médico. Salvo vidas. No. Usted es un soldado ante todo, interrumpió Harrison, su voz cobrando fuerza a fuerza de voluntad. Y ahora mismo, esos soldados necesitan un líder. Sé ese líder, dijo Young. El sonido del tiroteo se acercaba. Podía oír voces talibanes, emocionadas, presintiendo que los estadounidenses casi habían terminado. Ella tomó su decisión. Agarró el M4 de Harrison, comprobando el cargador, medio lleno. Sacó los cargadores restantes de su chaleco y los metió en sus propias bolsas. El rifle se sentía extraño en sus manos. Se había capacitado para usarlo en el entrenamiento básico, por supuesto, y había cumplido con el entrenamiento obligatorio en el campo de tiro, pero nunca había disparado uno en combate. Su arma era medicina, no balas. Volveré por usted, señor, prometió. Sé que lo hará, respondió Harrison, esbozando una débil sonrisa. Ahora, váyase. Es una orden. Ella salió corriendo del almacén y encontró la sala principal sumida en el caos. Rodríguez estaba en el suelo, inconsciente o muerto. Michei disparaba desde una ventana, con la munición casi agotada. Chen seguía en la radio, pero su voz provenía de los gritos. Solo 5 soldados seguían en combate y estaban siendo superados. Michei, ¿cuánto tienes de munición?, gritó ella, apostándose en una ventana. Último cargador. A través de la ventana, ella vio a los combatientes talibanes preparándose para el asalto final. Al menos 20 de ellos avanzando entre los escombros y el humo. En minutos, habrían invadido el edificio. Fue entonces cuando su formación médica entró en acción, pero de forma inesperada. En medicina, se aprende a identificar patrones para diagnosticar problemas rápidamente y actuar con decisión. Al observar las posiciones talibanes, vio el patrón de su ataque. Se agrupaban en 2 puntos de ruptura, creando cuellos de botella. Embudos mortales, los habría llamado Harrison. Chen, ¿aún tienes esas granadas?, gritó. 2 granadas de fragmentación, una de humo. Michei y Luis, concentra el fuego en la recámara izquierda. Todos los demás, atentos a la derecha. Chen, prepárense con esas granadas de fragmentación. Levantó el M4 de Harrison, la mira a Rock, y apuntó a un combatiente talibán que portaba un RPG. Controló su respiración tal como le enseñaron en el entrenamiento básico. Exhalar a medias, aguantar. Apretar el gatillo. El rifle le dio una patada en el hombro. El combatiente cayó. Era diferente a la medicina. En medicina, luchaba para salvar vidas. Aquí, tenía que llevarlas para salvar a otras. Pero el objetivo era el mismo: proteger a sus pacientes, a su escuadrón. Otro caza apareció en su mira. Ráfaga de 3 balas. Cayó. Frag out, gritó Chen, lanzando una granada por la brecha izquierda. La explosión hizo volar cuerpos. Ella siguió disparando, con disciplina y precisión. Cada disparo importaba. Tenían muy poca munición para dispersar y atacar. La parte médica de su cerebro registraba las heridas que infligía con objetividad clínica. Impactos en el centro de la masa que causarían traumas internos masivos. Disparos en la cabeza que derribaban a los combatientes al instante. Recargando, ordenó Michei. Cubriéndose, ella respondió, desviando su fuego al sector de Michei. El asalto talibán flaqueó. Esperaban arrollar a un escuadrón desmoralizado y herido. En cambio, se enfrentaron a una resistencia organizada. Los cuerpos se amontonaban en las brechas. Pero ella sabía que no podrían resistir eternamente. Les quedaban los últimos cargadores,
y los talibanes contaban con refuerzos ilimitados. Necesitaban un cambio radical. Fue entonces cuando recordó la información sobre el dinero de las armas. Chen, el dinero. ¿Dónde está exactamente? La información decía, el edificio al otro lado del patio, en la esquina noreste. Ella miró por la ventana. El edificio estaba a unos 50 metros, pero esos 50 metros eran campo abierto, cubierto por el fuego talibán. Sería un suicidio intentar alcanzarlo. A menos que Chen nos lanzara humo en ese edificio. Miche y Luis Kowalski cubriendo el fuego a mi señal. Young, ¿qué eres? Empezó Michei. Necesitamos esas armas. Voy a por el dinero. Es una locura. También lo es morir aquí. A mi señal, Mark. Chen lanzó la granada de humo. Una humareda púrpura se elevó por el patio. Michei y los demás abrieron fuego, obligando a los talibanes a ponerse a cubierto. Ella salió corriendo del edificio. El tiempo pareció ralentizarse. Podía oír las balas siseando, sentir cómo tiraban de su equipo. El humo le proporcionaba algo de ocultación, pero no cobertura. Una bala rebotó en el suelo a centímetros de sus pies. Otra atravesó su botiquín. Recorrió los 50 metros en lo que parecieron horas, pero probablemente fueron segundos. Golpeó la puerta del edificio objetivo a toda velocidad, abriéndose paso. Dentro, encontró justo lo que esperaban: cajas de armas y municiones, incluyendo varios RPG-7 en cajas de AK-47. Pero aún más importante, encontró bloques de C4 con detonadores. Los talibanes habían estado planeando algo grande. Rápidamente, agarró un RPG y varios cohetes, colgándoselos a la espalda. Se llenó los bolsillos con cargadores de M4 de una caja de suministros estadounidenses capturados. Entonces tuvo una idea que habría enorgullecido a cualquier ingeniero de combate. Preparó 2 bloques de C4 con un simple temporizador, el tipo de explosivo improvisado que había visto demasiadas veces en Irak, ahora utilizado contra el enemigo. Lo repitió durante 3 minutos, luego agarró toda la munición que pudo y corrió de vuelta a su edificio. El humo se estaba disipando. Un combatiente talibán emergió de su escondite. AK-47 en alto. Ella disparó el M4 de Harrison desde la cadera, derribándolo. Apareció otro combatiente. 3 balazos impactaron. Ella se estrelló contra la puerta del edificio. La munición se le derramó de los brazos. «Tomen todo», gritó, tirando los suministros. «Nos desplazamos en 2 minutos». «¿Desplazarnos a dónde?», preguntó Michei, cogiendo cargadores nuevos. «Hay una depresión en el suelo a 20 metros al norte. Mejor cobertura que aquí. Muevan primero a los heridos». Corrió al almacén donde había dejado a Harrison. Apenas estaba consciente. Su rostro estaba pálido como un fantasma, pero sus ojos la siguieron al entrar. «Oí disparos», susurró. «Tuve que pedirle prestado su rifle, señor. Espero que no le importe». Ella lo agarró por las axilas de nuevo, iniciando el agotador arrastre hacia su nueva posición. Los demás soldados también se movían, cargando o arrastrando a los heridos. Acababan de despejar el edificio cuando detonó el C4. La explosión fue enorme. El arsenal contenía más explosivos de los que ella creía. Todo el edificio se desvaneció en una bola de fuego que se elevó 30 metros. La onda expansiva los dejó a todos en el suelo. Pero también tuvo otro efecto. Aturdió a los combatientes talibanes que se preparaban para otro asalto. «Muévanse, muévanse», gritó ella, medio cargando, medio arrastrando a Harrison hacia la depresión. No era gran cosa, solo un pliegue natural en el suelo de 1 metro de profundidad. Pero era mejor que el edificio comprometido. Se deslizaron de inmediato, estableciendo posiciones defensivas. Ella apoyó a Harrison contra el muro de tierra, revisando sus heridas. El torniquete aguantaba, pero su respiración empeoraba. «Impresionante», logró decir Harrison. «Ahorre fuerzas, señor».
Los combatientes talibanes se recuperaban de la explosión, pero ahora eran más cautelosos. La enorme explosión había demostrado que los estadounidenses aún tenían espíritu de lucha. Comenzaron a sondear los ataques, probando las defensas. Ella continuó al mando de la defensa mientras atendía a los heridos. Pasaba de aplicar un vendaje compresivo a disparar el M4 de Harrison, de administrar morfina a dirigir los campos de fuego. Estaba en todas partes a la vez, médica y guerrera a la vez. Young, tengo comunicación con un dron Predator, dijo Chen de repente. Pueden darnos visibilidad sobre las posiciones enemigas. La voz del operador del dron resonó por la radio. Charlie, compañía, aquí Eagle. Contamos con aproximadamente 40 cazas enemigos convergiendo hacia su posición. Recomendamos extracción inmediata. Negativo a la extracción, respondió ella, tras asumir el mando táctico con Harrison incapacitado. Tenemos heridos que no pueden caminar. Solicito apoyo aéreo cercano inmediato. Los aviones de ataque rápido más cercanos están a 30 minutos. ¿Pueden aguantar? 30 minutos con 40 combatientes talibanes acercándose y con munición escasa. Aguantaremos, dijo ella con más confianza de la que sentía. Se giró hacia el escuadrón, lo que quedaba de él. 5 soldados aún en condiciones de luchar, 6 heridos, incluyendo a Harrison. Las matemáticas eran imposibles. Pero entonces recordó algo que Harrison había dicho durante un ejercicio de entrenamiento meses atrás. Cuando las matemáticas no cuadran, cambia la ecuación. Chen, ese Predator, ¿está armado? Negativo. Solo vigilancia. ¿Y la artillería? ¿Hay bases de fuego a su alcance? La base de fuego Lightning está a unos 15 clics, pero estamos en peligro cercano para la artillería. Pónganlos en línea. Mientras Chen manejaba la radio, ella estudió su posición a través de la mira telescópica de Harrison. Los talibanes se estaban agrupando en 3 grupos, preparándose para un asalto coordinado desde múltiples direcciones, pero estaban cometiendo un error. Se agrupaban usando las mismas coberturas para evitar la línea de visión de los estadounidenses. Firebase Lightning en línea, informó Chen. Lightning, aquí la compañía Charlie, dijo ella, tomando el auricular. Solicito supresión inmediata. Peligro cercano. Tengo las coordenadas. Compañía Charlie, está en peligro cercano. Necesitamos. Soy el soldado de combate de mayor rango y lo aviso. Referencia de cuadrícula. Recitó las coordenadas usando la señal del dron para apuntar con precisión a las posiciones talibanes. Compañía Charlie, confirmen que tienen cobertura adecuada. Ella miró su depresión poco profunda, luego a sus soldados heridos. No era adecuada. En realidad no, pero era lo único que tenían. Confirmado. Disparar para el efecto. Disparos disponibles. 40 segundos para el impacto. Cúbranse. Todos al suelo. Peligro inminente, gritó ella, impulsándose sobre Harrison para protegerlo con su cuerpo. El mundo explotó. Los proyectiles del obús de 155 milímetros impactaron como el puño de Dios. El suelo tembló. Llovió tierra y escombros. La conmoción fue abrumadora incluso a la distancia. Ella sintió una opresión en el pecho. Sus pulmones, incapaces de respirar. Pero el efecto en las posiciones talibanes fue devastador. Los combatientes apiñados quedaron al descubierto. A través del polvo y el humo, pudo ver cuerpos lanzados por los aires, posiciones de combate destruidas. «Disparen», gritó, usando la señal del dron para dirigir la artillería hacia las posiciones enemigas supervivientes. «Bajen 50, queda 1-0». Más proyectiles impactaron. El asalto talibán se desintegró. Los supervivientes comenzaron a huir, con la moral destrozada por el fuego devastador. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!». Ella gritó, enemigo en retirada. En el repentino silencio que siguió, pudo oír el zumbido distante de los rotores de los helicópteros. Charlie,
Compañía, aquí la 31, se oyó una nueva voz por la radio. Estamos a 5 minutos. Disparen humo para tener visibilidad. Los helicópteros de evacuación médica. De alguna manera, habían encontrado una ventana en el mal tiempo. Elle disparó una granada de humo verde y luego volvió a centrarse en los heridos. Harrison aún respiraba, pero apenas. Thompson había entrado en shock. Rodríguez estaba consciente ahora, pero confundido, probablemente por una conmoción cerebral. Los siguientes minutos fueron un borrón. Los Black Hawks entraron en acción, con los artilleros de puerta disparando fuego de supresión, a pesar de que los talibanes se habían retirado. Los médicos de vuelo saltaron, uniéndose a Elle y rápidamente clasificaron y cargaron a los heridos. ¿Quién está al mando?, preguntó uno de los médicos de vuelo. Ese es el sargento Young, dijo Chen, señalando a Elle. El médico de vuelo miró a Elle cubierta de sangre, tierra y polvo. El M4 de Harrison aún colgaba cruzado sobre su pecho, con el botiquín roto y acribillado a balazos. Eres la médica que llamó a la artillería. Alguien tenía que hacerlo, respondió Elle, ayudando a subir a Harrison a una camilla. Sus ojos se encontraron con los de ella al levantarlo. Young, susurró. Ella se acercó. Gracias, dijo simplemente. Solo hago mi trabajo, señor. No, esbozó una débil sonrisa. Hiciste el trabajo de todos. Mientras los helicópteros despegaban con los heridos, ella finalmente se permitió sentir el agotamiento. Llevaba más de una hora rebosante de adrenalina. Ahora, con la amenaza inmediata desaparecida y sus pacientes evacuados, sentía que apenas podía mantenerse en pie. Michei apareció a su lado ofreciéndole una cantimplora. Eso fue. No tengo palabras para describir lo que fue. Ella dio un largo trago y luego observó la devastación que los rodeaba. El complejo estaba en ruinas. Cadáveres, en su mayoría talibanes, cubrían el suelo. Salía humo de numerosos incendios. Parecía sacado de una película apocalíptica. Soy médica, dijo ella en voz baja. Se supone que debo salvar vidas. Salvaron vidas, respondió Michei. Todas las nuestras. Los refuerzos llegaron 20 minutos después. Un pelotón completo de la base Relámpago, listo para una lucha que ya había terminado. Su teniente, un joven de West Point que probablemente nunca había visto un combate tan intenso, observaba la escena con los ojos muy abiertos. ¿Quién es la comandante avistada?, preguntó. La sargento Young, repitió Chen, señalando a Elle. Asumió el mando cuando el comandante Harrison resultó herido. El teniente miró a Elle con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Una médica hizo todo esto? Un soldado hizo esto, corrigió Michei. Que también es médica. El informe posterior a la acción tardaría horas en compilarse. La información obtenida del arsenal destruido sería invaluable. Pero lo más importante, la historia de lo ocurrido en ese valle se extendería rápidamente por el ejército. Una médica de combate había tomado el mando cuando su comandante cayó. Había coordinado una defensa contra una situación abrumadora. Había asaltado una posición enemiga sola para conseguir munición. Había llamado a la artillería cercana en caso de peligro para salvar a su escuadrón. Y a pesar de todo, había continuado brindando atención médica a los heridos. 3 meses después, ella se encontraba en la sala este de la Casa Blanca, con su uniforme de gala inmaculado, sus nuevos galones de sargento mayor, aún con una sensación extraña sobre sus hombros. El comandante Harrison también estaba allí, caminando con un bastón, pero caminando. Thompson había sobrevivido, aunque había recibido la baja médica. Rodríguez se había recuperado por completo y estaba de vuelta en servicio. El presidente leyó la mención por su notable valentía e intrepidez arriesgando la vida más allá del deber. Mientras le colocaban la medalla de honor al cuello, ella pensó en ese momento en el complejo cuando recogió el rifle de Harrison. Ese día había cruzado la línea de sanadora a guerrera y viceversa.
Algunos dirían que había comprometido su papel como médica, pero ella sabía la verdad. Había hecho lo necesario para salvar vidas, ya fuera aplicando torniquetes o llamando a la artillería. Después de la ceremonia, Harrison se acercó a ella. Caminaba despacio pero con paso firme. Los meses de fisioterapia estaban dando sus frutos. Nunca le di las gracias como es debido, dijo. Ya lo hizo, señor, dijo en el helicóptero. No, quiero decir. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. No solo me salvó la vida. Nos salvó la vida a todos. Se convirtió en el líder que necesitábamos cuando más lo necesitábamos. Simplemente hice lo que usted habría hecho, señor. Harrison sonrió. No, joven. Hiciste lo que tenías que hacer. Eso es lo que te hace excepcional. Más tarde, en la recepción, ella se encontró conversando con el jefe del Estado Mayor del Ejército, un general curtido con más experiencia en combate que todos los presentes. Sargento Young, dijo, lo que usted hizo ha iniciado un debate al más alto nivel sobre el papel de los médicos de combate, sobre la autoridad del mando de emergencia, sobre muchas cosas. Algunos dicen que los médicos no deberían tomar acciones ofensivas, pues violan la neutralidad médica. ¿Y usted qué dice, señor? Sonrió el general. Yo digo que en combate, uno hace lo que sea necesario para traer a su gente a casa. Demostró que un médico puede ser un guerrero cuando es necesario sin perder de vista su misión principal. Ha cambiado nuestra forma de pensar sobre la medicina en el campo de batalla. El impacto de ese día se extendió mucho más allá de las medallas y el reconocimiento. El ejército revisó su entrenamiento de médicos de combate, añadiendo armas más extensas y entrenamiento táctico. El concepto de médico de combate como líder de emergencias se convirtió en parte de la doctrina. La propia Elle fue convocada para ayudar a desarrollar y enseñar los nuevos protocolos. Pero el momento más significativo llegó 6 meses después del combate, cuando recibió un paquete de la madre de Danny Thompson. Dentro había una simple carta: mi hijo está vivo gracias a usted. No solo porque trató sus heridas, sino porque se aseguró de que hubiera un helicóptero para evacuarlo. Gracias por ser a la vez un sanador y un guerrero cuando mi hijo necesitaba ambas cosas. Ella guardó esa carta en su bolsillo durante el resto de su despliegue. Le recordó que, a veces, la mejor manera de salvar vidas es estar dispuesto a luchar por ellas. El juramento hipócrita decía, primero, no hacer daño. Pero en la guerra, a veces prevenir el daño significaba tomar un fusil y cumplir la misión. Años después, cuando la sargento mayor de comando Young se presentó ante una clase de nuevos médicos de combate en Fort Sam Houston, les diría, primero son sanadores, siempre, pero también son soldados. Puede llegar un momento en que tengan que elegir entre curar una herida o prevenir más. Cuando llegue ese momento, recuerden que su misión final es preservar la vida por cualquier medio necesario. Les mostraría las cicatrices en sus manos, no de combate, sino de las innumerables vías intravenosas que había comenzado, los vendajes de presión que había aplicado, las vidas que había luchado por salvar. Y luego les mostraría su insignia de puntería, obtenida después de ese día en el valle, cuando aprendió que a veces la herramienta más importante de un médico no es una venda ni un torniquete. Es el coraje de hacer lo que sea necesario. La tradición de los médicos de combate como no combatientes puros había muerto en ese valle de Afganistán. En su lugar nació una nueva comprensión de que, en la guerra moderna, cada soldado podría necesitar ser un líder. Cada médico podría necesitar ser un guerrera. Y la línea entre salvar vidas y quitarlas a veces se difuminaba entre el polvo y el humo del combate. Pero a pesar de todo, una cosa permaneció constante: el sagrado deber de traer a todos a casa. Y ese día en la provincia del Mont, la sargento Elle Young cumplió con ese deber de maneras que nadie podría haber imaginado. Arrastró a su comandante a través del infierno, recogió su arma y terminó la misión. Al hacerlo, no solo salvó vidas, sino que redefinió lo que significaba ser médico de combate en el siglo XXI.
La medalla de honor se leería en las escuelas militares durante generaciones. Pero para ella, el verdadero honor era más simple. Todos los soldados de su escuadrón regresaron a casa con vida. Al final, eso era todo lo que importaba. Había sido médica, guerrera, líder, lo que sus soldados necesitaran que fuera. Y cuando necesitaron a alguien que se interpusiera entre ellos en la muerte, ella se mantuvo firme. M4 en una mano, paquete médico en la otra, negándose a permitir que ninguno de sus deberes fallara. La misión estaba completa. Sus soldados estaban vivos. Todo lo demás era simplemente paperwork and ceremony. In the mountains of Afghanistan, Schide learned the hardest truths of combat. Sometimes to save lives, you have to be willing to take them. And sometimes the best medicine is superior firepower applied with precision and determination. As she looked at her students, young medics preparing for their own trials by fire, she hoped they'd never face what she faced. But if they did, she made sure they were ready. Ready to heal, ready to fight, ready to lead, ready to do whatever it took to bring everyone home. Because that's what combat medics do. They stand between the AT and their soldiers, armed with bandages and bullets equally, fighting the AT with every tool at their disposal. And sometimes, just sometimes, they win. Thanks for watching.